en Derecho por la Northwestern University Pritzker School of Law de Chicago. Cuenta con numerosas publicaciones en el área de la competencia. Don Manuel Arias, por supuesto, es el moderador de este panel y representante de la Asociación Paraguaya de Estudios de Defensa de la Competencia. El tema a tratar es la regulación de precios en una economía de libre mercado. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia. Bueno, me toca un tema que es complicado, por decir lo mínimo. Me toca moderar un tema que es complicado, por decir lo mínimo, porque hablar de regulación de precios en una economía de libre mercado es medio herético, pero hay excepciones y las vamos a conocer en casos extremos. Así que, y también voy a comentar un poquitito de lo que es la experiencia en Paraguay sobre este tema, haciendo alguna que otra acotación cuando considere oportuno. Pero vamos con los panelistas, que son quienes nos van a ilustrar sobre este asunto. Voy a empezar con un contexto general y una pregunta que va a ir dirigida a los tres panelistas. Un gusto también, de paso, por supuesto, Esteban, Daniel, Alexandre, estar con ustedes aquí en Paraguay en este panel. Es un verdadero placer. En la experiencia del Paraguay y de distintos países de la región, ante picos de inflación y de inestabilidad en determinados mercados, se ha observado el surgimiento de reclamos sociales y de planteamientos de sectores políticos que propugnan la regulación de precios como solución ante tales coyunturas y que en ocasiones se han convertido incluso en propuestas legislativas para el establecimiento de topes a precios de venta, precio base para productos agrícolas o el otorgamiento de subsidios a empresas estatales, entre otras. En nuestro país se ha visto una recurrencia importante de iniciativas tendientes a la regulación de precios, con efectos en sectores tales como el de combustible, de comercialización de carne vacuna, yerba mate y otros sectores. O sea, es decir, en Paraguay ya tenemos también estas iniciativas y estos reclamos han habido, ¿verdad? En ese contexto, pasando ya a la experiencia de sus respectivas jurisdicciones, la consulta sería: ¿es frecuente el fenómeno de las iniciativas para regulación de precios en sus países? ¿Y cuál es la recepción que las mismas han tenido? Y por supuesto, le invitamos a señalar cuáles son los efectos adversos que han tenido las regulaciones de precios en sus respectivas jurisdicciones. ¿Querés empezar contigo, Esteban? Adelante, ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la CONACOM, un honor estar aquí con ustedes. Por el lado de la experiencia, sí, creo que en Argentina tenemos demasiada experiencia en regulación de precios y en procesos inflacionarios que generan esta presión por regulación de precios. Pero quizás el tema es, siendo el economista del panel, y que doy clase en la Universidad en Economía 1, casi que lo primero que decimos en esta materia es no regular precios en mercados competitivos, no. Eso es malo, porque genera, como, digamos, lo que ya sabemos, excesos de oferta cuando ponemos precios mínimos, excesos de demanda cuando ponemos precios máximos. Además de que, desde el punto de vista de implementación, cuando se ha querido llevar a la práctica, es muy difícil regular precios a empresas diferentes. En un mercado competitivo hay muchas empresas, muchas de las más competitivas, más eficientes, pueden tener tasas de beneficio de rentabilidad más alta, y querer regularlas con una rentabilidad máxima implicaría o ponerle un precio distinto a cada producto de diferentes empresas, que son todos productos iguales, o tratar de regular a todas por un promedio y dejar fuera de mercado algunas, que es lo que termina pasando. Entonces, en la experiencia sí, ha habido, de hecho en Argentina hubo una ley que se derogó hace muy poco, que era la ley de abastecimiento, que, digamos, era una ley que aprobó el Congreso, pero que está reñida con los manuales de economía, porque buscaba fijar precios y cantidades en un mercado al mismo tiempo, lo cual era imposible y llevó a muchos de este tipo de problemas, ¿no?
querer fijar un precio de un producto y luego tratar de obligar a que ese producto se produzca, cosa que no era viable. Entonces, sí ha habido muchas iniciativas y podría contar algunas experiencias, sobre todo dos cosas. Una vinculada al tema inflacionario, que vos decías, las presiones inflacionarias, y es algo que desde la agencia de competencia a veces estamos o hemos tenido que explicar, y es que la aplicación de la ley de competencia y la política de competencia no es una herramienta antiinflacionaria. Los procesos de inflación están vinculados a alzas persistentes de precios, a variaciones de los precios. En cambio, los monopolios, los carteles son estructuras de mercado y comportamiento de las firmas que generan niveles de precio elevados, pero que muchas veces son estables y altos y malos, pero no están relacionados con el origen del problema de la inflación, que es un problema macroeconómico. Entonces, ese ha sido también una de las cuestiones de cómo transmitir y desde la política de competencia o de la advocacy tratar de explicar que utilizar la política de competencia para esto va a ser desvirtuarla y que pierda efectividad y credibilidad para lo que sí tiene que hacer, que es combatir las prácticas anticompetitivas. Y como, digamos, preguntabas de iniciativas legislativas, puedo mencionar una que recuerdo que estuvo muy vinculada con un tema que nosotros estábamos investigando en la agencia, que fue una iniciativa para poner un tope en las comisiones o aranceles a las tarjetas de débito, que había un proyecto de ley para poner que el tope era 0, o sea que debía cobrarse 0% de arancel por las transacciones con tarjeta de débito. Nosotros en paralelo estábamos con una investigación que luego terminó con unos remedios que fueron muy positivos, digamos, pero con aplicación de la ley de competencia, analizando la estructura de mercado, las conductas de las firmas y aplicando la ley. Y no, digamos, haber fijado eso iba a ser contraproducente, ¿no? El haber fijado eso hubiera desincentivado la entrada de competidores y no hubiera resuelto el problema cuando el problema era más estructural y había herramientas dentro de las que maneja una agencia de competencia, la investigación de conductas y las recomendaciones de cambios regulatorios que permitieron finalmente mejorar el funcionamiento del mercado sin tener que regular el precio en un nivel que iba a ser inapropiado. Gracias, Esteban. Daniel. Ahí abajo está. Gracias, Manuel. Uno al otro lado. Ahí te paso. Gracias, Manuel. Y un agradecimiento también a la CONACOM por la invitación. Muy honrado de participar con mis colegas de panel. Para contestar tu pregunta, desde la visión de Ecuador, creo que es importante hacer algunas precisiones. Ecuador es la única economía dolarizada de la región. Desde el año 2000 no tenemos moneda propia, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos solamente el dólar de los Estados Unidos y somos una economía cuya inflación está siempre por debajo de los promedios latinoamericanos. Nuestra inflación ha estado muy cercana en los últimos 20 años al 0 y en el peor escenario cerca del 2%. Sin embargo, Ecuador es uno de los países que ha tenido en los últimos 20 años también una de las mayores políticas de fijación de precios. Entonces, esa política no está vinculada a procesos inflacionarios. Y creo que es importante explicar por qué en Ecuador existe o existía, porque estamos en un proceso de regulación, por qué ha existido tanta fijación de precios. Y la respuesta está en la propia Constitución. Ecuador tiene un modelo económico que se llama la economía social de derechos, que está influenciada por el principio del sumac causai. Esta es una visión, la cosmovisión indígena que está en la Constitución ecuatoriana, en donde lo que se busca es el buen vivir de la sociedad y de las personas. Y a través de esta teoría del buen vivir, la propia Constitución le permite al Estado
no solamente regular, sino interferir en las transacciones económicas y en los mercados, y de forma expresa por mandato constitucional le permite al Ejecutivo fijar precios. Fijar precios de forma específica para proteger la producción nacional. En el año 2013, en el Ecuador llegamos a tener más de 46 mercados con precio regulado, solamente en el sector agroalimentario. Y adicionalmente, llegamos a tener fijación de precios en los sectores estratégicos, combustibles, gas, salud y medicamentos. En Ecuador, y desde que yo tengo memoria, hemos tenido siempre esta regulación y adicionalmente hemos tenido una profunda influencia de los sectores productivos, no necesariamente de los sectores sociales, sino de los sectores productivos, en esta política de fijación de precios. Sin embargo, en los últimos años hemos iniciado un proceso de desregularización o liberación de esos mercados, y de los 46 mercados, hoy tenemos solamente 3 productos agroindustriales con fijación de precio: banano, maíz y leche. Y el precio que se fija es un precio de sustentación, un precio mínimo, que busca proteger la producción nacional, pero por otro lado, creo yo, lo que realmente busca es beneficiar o promover que estos productores tengan su excedente siempre bien resguardado. Y esto está perjudicando directamente a los consumidores. Y les voy a explicar en las siguientes preguntas por qué. Ahora, el principio del summa causae, que está en la Constitución, que es finalmente la política que le permite al Ejecutivo fijar precios, no se ve solamente en el sector agroalimentario, sino también en los combustibles y en el gas, en donde tenemos precio máximo, o teníamos precio máximo hasta la semana pasada, cuando el presidente anunció la eliminación del subsidio y la liberación del precio del diésel. Hoy el Ecuador está en un proceso de convulsión social, llevamos más de 10 días de levantamiento indígena y de paralizaciones a nivel nacional, como reclamo a la liberación del precio del diésel. Y finalmente vemos que existe un análisis de las pérdidas sociales por parte del gobierno en relación al subsidio y a la fijación del precio máximo de los combustibles. Y creo yo que finalmente, si bien tú hiciste la pregunta desde la visión de la inflación, el Ecuador es un país que tiene poca inflación, que no tiene la capacidad de emitir moneda, los sectores productivos siguen siendo los que promueven la fijación de precios en ciertos sectores, incluso en mercados que deberían ser libres, y esto está generando perjuicios importantes en los consumidores, que están pagando eso con calidad, precio, obviamente, y oferta de servicios reducida. Gracias, Daniel. Una pequeña acotación antes de pasarle la palabra a Alexandri. Para los colegas abogados aquí presentes, como bien saben, nuestra Constitución también consagra a nuestro Estado como un Estado social de derecho, que es la raíz jurídica constitucional por medio de la cual, si bien tenemos una economía de libre mercado, se permiten estas intervenciones estatales en casos excepcionales. Que simplemente quería acotar eso, que es una realidad. La misma lógica, la misma explicación doctrinaria que dio Daniel se aplica para nuestro país. Hay un artículo extenso del profesor Daniel Mendonca sobre este tema muy interesante. Gracias, Daniel. Alexandre, por favor. Gracias. Buenos días, Manuel, Esteban, Daniel. Como meu espanhol é muito ruim, eu vou falar um português devagar, porque eu não acho que a coisa mais feia que tem é você não saber falar uma língua e tentar falar ela. Então eu vou falar um português devagar para que todos possam me entender. Por enquanto está tudo bem? Isso aí, viu? Queria, antes de qualquer coisa, agradecer a Conacom pelo convite. É um prazer muito grande voltar ao Paraguai. Eduardo, Rolando, cumprimentar os meus colegas de painel. Nós estávamos ali no café e junto com o Nuno, e a gente fez uma brincadeira
sobre o tema do painel, que é a regulação de preço. E a gente achou que poderia resumir todo esse painel em 2 palavras: não pode fazer. Aí, pelo menos na experiência brasileira, a nossa história sempre mostrou que é muito ruim a regulação do preço. Muito parecido com o que a Argentina passou, que são processos inflacionários muito altos, muito desgastantes. O Brasil tinha inflação de 1000% ao ano em determinado momento, e a solução que o governo tinha para isso era limitar o preço, planificar a economia. Ou seja, este é um processo ou uma solução, um remédio para o sintoma e não para a causa. A elevação dos preços se dá por fatores outros da economia, como uma relação entre a oferta e a demanda, a essencialidade do produto, que passa pela elasticidade, uma estrutura de custos para cada serviço e produto. E mesmo que também a nossa Constituição autorize uma intervenção estatal na economia em questões específicas, a realidade acaba se impondo. Que a nossa experiência nos mostrou que a planificação da economia com fixação dos preços gera a escassez de produtos. Isso quando nós falamos de preços mínimos. Quando a gente fala de preço teto, naturalmente existe uma indução pelo Estado de uma colusão, entrando no nosso campo concorrencial. Veja, a nossa Constituição privilegia a livre concorrência e a iniciativa privada, muito embora tenha aspectos sociais, como função social da propriedade, das empresas. Mas ela disse ao mercado que cada um é livre para escolher o que fazer, onde produzir, o que trabalhar. Deveria, portanto, ser uma decisão estratégica e econômica a partir dessa relação da demanda e da oferta. Mas quando existe uma intervenção externa, esse equilíbrio muda. E você interfere, inclusive, no livre-arbítrio das pessoas, seja pela demanda ou seja pelo lado da oferta. Evidentemente que existem exceções. E quando se fala em regular por preço, se fala em, eventualmente, corrigir falhas de mercado. E a intenção é boa. Veja, que ninguém que pretende fixar preço ou tabelar tem a intenção ruim. A ideia é beneficiar o consumidor e a sociedade de uma maneira geral. No entanto, às vezes o resultado não é o esperado. Ao invés de corrigirmos as falhas de mercado, podemos gerar falhas de governo que são muito piores. Esse poder econômico que o Estado tenta controlar por meio de uma fixação de preço pode ter o efeito inverso, que é gerar um poder econômico de forma colusiva e piorar a situação. Mas existem exceções.
E essas exceções têm que ser feitas com muita cautela. A gente provavelmente vai falar disso nas próximas perguntas. Foi claro? Deu para entender? Mais ou menos. Muy, Inglês? Ok, let's shoot you English. Não, está ok? Sério? Sim? Ok. Também foi muito devagar, né? Por isso que demorou mais tempo do que precisava. Obrigado. Muchas gracias, Alexandre. Ayer bromeaban que el portuñol ya es como el tercer idioma acá en Paraguay, así que también podrías haber intentado el portuñol, no hay problema, Alexandre, pero gracias por hablar tan claramente en portugués que se entiende perfectamente acá en Paraguay. Estoy seguro que la audiencia entendió perfectamente, así que gracias, Alexandre. Bueno, voy a ir a unas preguntas sueltas que estuvimos preparando y luego aclaro que por supuesto va a haber espacio para que la audiencia también pregunte. Voy a ir viendo porque algunas de estas preguntas ya prácticamente fueron contestadas en sus primeras intervenciones. Pero bueno, para quizá enfatizar, porque es una pregunta clave, ¿en qué casos y en qué condiciones podría justificarse la intervención del Estado para regular precios en un mercado competitivo? Hablábamos más arriba de inflaciones, inestabilidad en determinados mercados, pero y algo ya dijeron de este tema, pero simplemente quería repasar para enfatizar ese tema, para que se entienda bien el carácter excepcional de esta intervención. En el caso de Alexandre, prácticamente opinaba que no se puede hacer. No sé quién quiere empezar, puedo empezar de vuelta contigo, Esteban. ¿En qué casos y en qué condiciones podría justificarse la intervención del Estado para regular precios en un mercado competitivo? Bueno, aclarás mercado competitivo. Yo te iba a decir monopolios naturales, o sea, la regulación tradicional de servicios públicos. Correcto. Mercados competitivos justamente es lo que decimos, ¿no? Que no deberían ser regulados los precios. Quizás hay situaciones de emergencia donde hay que resolver, digamos, una cuestión de abastecimiento, como en una inundación o un evento climático, como pasó, no sé, en inundación en Estados Unidos, en Nueva Orleans, o en el momento de la pandemia, pero quizás en un momento muy clave donde, bueno, hay un stock a repartir y a veces el mecanismo de mercado puede ser eficiente pero no equitativo. Entonces hay que buscar alguna forma, como por ejemplo que puede ser, bueno, compras públicas de vacunas y distribución de ese producto. Pero creo que son casos excepcionales, como vos decías. El tema es que muchas veces, quizás, un poco de la experiencia que hemos tenido se ha generalizado como recurso, quizás por una cuestión, no sé si es un tema constitucional o cultural, de que, digamos, se ha tenido como que el rol del Estado en la economía tenía que ser mucho más activo, intervenir no solo, digamos, en cuestiones básicas, sino también en los mercados, en la asignación de recursos, y eso evidentemente no ha funcionado. Tenemos muchos ejemplos, quizás acá está el presidente de la Comisión de Argentina y mi amigo Julián Peña, con los que siempre hemos comentado que muchas veces en sus orígenes la Comisión de Competencia estaba ubicada en la Secretaría de Comercio, físicamente al lado de la Dirección de Regulación de Precios. Entonces era un poco contradictorio porque tenías una dirección de regulación de precios destinada muchas veces a los mercados competitivos. Claro, por eso decía lo del mercado competitivo. Y vos decías el tema de si había iniciativas legislativas. Muchas veces estas regulaciones de precios fueron más bien políticas públicas de la Secretaría de Comercio para reunirse con sectores y decirles que no aumenten los precios. No había una ley atrás, sino más bien eran políticas del Estado tratando de resolver problemas que tenían corta duración, y nosotros tenemos experiencia reciente, quizás hasta en 2023, proceso inflacionario alto, hubo ejemplos con el caso de combustible, donde llegó a desabastecimiento por unos días de diésel, justamente que hablaban de ese ejemplo. Entonces, digamos, creo que diría que, como decía Alexandre, la respuesta corta era no hay que regular los precios del mercado competitivo.
Gracias, Esteban. Y gracias porque justamente eso es lo que estaba buscando, matizar un poco con los ejemplos que diste, ¿verdad? Caso de pandemia y demás, como para que la audiencia pueda tener un poco más de color sobre el tema. Daniel, algo que agregar y por supuesto Alexandre también. Gracias, Manuel. Bueno, yo coincido con Esteban, con Alexandre. La regulación de precios debería ser excepcional para corregir ciertos fallos de mercado, ¿no es cierto? Monopolios, incluso en algún caso de algún monopsonio de compra. Desafortunadamente, lo que sí ha sucedido en el Ecuador es que los reguladores sectoriales han sustituido el mercado. Esa es la realidad. Y como decía Esteban, puede ser por un tema cultural o por la influencia de ciertas normas constitucionales. Pero esto está generando problemas en economías pequeñas como la de Ecuador. Yo creo que deberíamos, a través de la regulación de competencia y de la política de competencia, buscar menos regulación de precios, salvo que venga por temas muy excepcionales. Podría ser el caso de la pandemia, donde también existió alguna necesidad de regular, o en casos de servicios públicos domiciliarios en zonas rurales muy lejanas, en donde tienes que garantizar esa provisión del servicio y el acceso a ese servicio. Pero en los demás casos debería ser, la regla general debería ser La oferta no. y demanda, Sí. correcto. Alexandre, alguma coisa? Nós no Brasil temos vários exemplos de regulação de preço que hoje ainda existe na nossa economia. Por exemplo, as agências reguladoras, quando evidentemente se trata de um monopólio natural, nas concessões públicas, por exemplo, de rodovia, nas taxas de transporte ou de manuseio de carga de portos, de operadores portuários. E nós temos um caso muito interessante no Brasil de uma instituição privada que se chama ECAD. Não é o CAD. Veja como parece piada, mas parece uma brincadeira, mas é verdade. Existe uma instituição privada no Brasil que chama ECAD, que é uma instituição que cuida de direitos autorais. É essa instituição no Brasil que determina o quanto se paga para cada cantor em cada música. Existiu há um tempo atrás um processo de investigação no CAD contra essa instituição, dizendo que ela tinha uma tendência a cartelizar o mercado. Mas, posteriormente, veio uma lei e concedeu a esta instituição uma imunidade, dizendo que ela está autorizada a regular esses preços. Então, isso é um exemplo claro de um tabelamento de quanto se paga por cada música. Nós temos um outro exemplo muito interessante em situações excepcionais. Duas, na verdade. A primeira foi quando o Brasil teve uma greve de motoristas de caminhão. Não sei se vocês lembram disso. Em 2018, 2019, o Brasil parou porque todos os caminhões resolveram fazer uma greve, porque o preço do frete estava muito baixo. Eles constituíram uma tabela dizendo que o preço mínimo do frete seria X reais. E isso foi endossado pelo governo. Ou seja, o governo brasileiro, à época, porque não tinha também o que fazer, para encerrar a greve, editou uma medida provisória instituindo esta tabela de preços. O caso foi para a Suprema Corte brasileira e, evidentemente, que lá na Suprema Corte o resultado foi: não se pode planilhar a economia. Nós, no CAD, tivemos o papel de ir defender na Suprema Corte brasileira a impossibilidade ou a ilegalidade desse tipo
de conduta e de norma. E o segundo exemplo muito claro foi na pandemia. Evidentemente que situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Mas toda medida excepcional tem que ser momentânea. Um remédio amargo como esse tem que ser em doses pequenas e por um prazo mais curto possível. E naquele momento da pandemia, nós tínhamos muitas pessoas tendo ideias muito criativas, que era planificar a economia, colocar o preço do álcool em gel num valor muito específico, e a gente imediatamente viu o resultado, mesmo da pandemia. Qual foi? A escassez desses produtos. Máscara e álcool em gel não existia mais nas farmácias brasileiras. Algumas medidas legislativas autorizando a fixação do preço começou a aparecer no Brasil, no Congresso, em algumas partes do governo. O CAD teve um papel muito importante. Foi via Departamento de Estudos Econômicos a gente fazer alguns estudos para mostrar que as externalidades negativas daquela política de fixação de preço seriam ainda piores para a sociedade brasileira. Esses estudos, inclusive, acarretaram alguns prêmios internacionais. Um deles foi na DCR, como Best Practice. E isso fez com que alguns parlamentares brasileiros pudessem entender que aquelas medidas excepcionais, muito embora para aquele momento poderia ter boa intenção e se justificar, mesmo assim não era mais adequada. Muchas gracias, Alexandre. Muy claro nuevamente. Bueno, pasando a otra siguiente pregunta. Te hago una pregunta, Esteban. En doctrina se enfatiza la noción de que la normativa, esta realmente ya la contestaste, de que no constituye una herramienta, la normativa de competencia, no constituye una herramienta antiinflacionaria, tomándose como ejemplo el carácter estable de los precios como consecuencia de los carteles. Simplemente ahondar en eso que muchas veces se malentiende, que es lo contrario, ¿verdad? Pensar que la legislación de competencia es una normativa antiinflacionaria que tiene que evitar la inflación. Ahondar un poquito en eso, Esteban, por favor. Sí, un poco lo que comentaba antes, que hay, de hecho, incluso alguna confusión en algunos colegas, también economistas, diría, de pensar que las causas de la inflación pueden estar asociadas a la estructura de mercado. Si los mercados más concentrados, por ejemplo, necesariamente llevan a procesos inflacionarios, y eso no es así, digamos, el utilizar la herramienta de competencia, que es para justamente promover que los actores de mercado no se pongan de acuerdo en fijar precios altos o que no se abuse de una posición dominante, es para evitar niveles de precio elevados, pero no atacan el problema de la inflación, que es un problema de variación persistente en los niveles de precio. Entonces, sería equivocado utilizar una herramienta que está destinada a resolver problemas vinculados a los niveles de precios para un problema de inflación que, como decía Alexandre, está vinculado a otras causas, básicamente macroeconómicas, desde fiscales, monetarias y mecanismos de transmisión. O sea, puede haber discusiones sobre las causas en cada país, los orígenes, los shocks externos que pueden generarla, pero evidentemente sería un error utilizar la aplicación de la ley de competencia o las políticas de competencia para prevenir o combatir la inflación. Y eso, digamos, en Argentina tenemos, en ese tema podemos explicar mucho de lo que no hay que hacer. Correcto.
Gracias, Esteban. ¿Algo que quieran acotar, Daniel o Alexandre? Não, só deixar claro que é natural essa tendência de aplicar o remédio da fixação de preço para resolver um problema que ele é o resultado. O que antecede isso são efeitos macroeconômicos. E muitas vezes isso cai na responsabilidade da autoridade antitrust, porque as pessoas olham para a autoridade antitrust e acham que ela tem superpoderes e pode resolver as coisas de uma maneira muito rápida. E não é verdade. Na nossa lei, por exemplo, tem um parágrafo no artigo 36 que diz que aumentar arbitrariamente os lucros seria um ilícito. E as pessoas fazem uma interpretação errônea disso. Quem define a margem de lucro que uma empresa vai ter é o próprio empresário, a partir do quanto ele espera ganhar daquilo e o que existe de custo de oportunidade em volta dele. E o próprio artigo da nossa lei diz que aumentar arbitrariamente os lucros é um efeito e não uma causa. Então, o ilícito é cometer qualquer conduta, que seja ela, que gere o efeito de aumentar arbitrariamente os lucros, que possa falsear de alguma forma a concorrência. Então, o aumento de preço indiscriminado, ele é sempre precedido por um problema macroeconômico que gera uma inflação de uma maneira geral ou por um ilícito anticompetitivo que gera este efeito do aumento indiscriminado de preço. Muchas gracias, Alexandre. Daniel, una consulta para vos, por favor, sobre el caso de Ecuador. Algo también ya dijiste sobre esto al comienzo, pero sería ahondar en el tema. Entendemos que se ha visto en años anteriores la implementación extendida de una política de precios para el control de la especulación de productos agroalimentarios. ¿Podrías comentarnos cuál ha sido el impacto de esta política? Me refiero a los productos agroalimentarios porque nos toca de cerca eso aquí en Paraguay, porque los productos alimentarios también son base de nuestra economía. Así que, por favor, tu comentario al respecto sobre una política de fijación de especulación de precios en ese mercado. Gracias, Manuel. Bueno, a través de la propia Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado, la ley nos da ciertas guías para que la autoridad de competencia pueda evitar, prevenir, corregir y sancionar el boicot y la especulación en ciertos mercados. Ahora, la fijación de precios no está prevista en la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado, que es la ley de competencia. Eso está dado a través de las potestades constitucionales que tiene el Ejecutivo y típicamente la fijación de precios viene de los reguladores sectoriales, no de la autoridad de competencia, ¿sí? Y estamos claros en el Ecuador, incluso la autoridad ha emitido algún pronunciamiento en donde dice que el fin de la ley de competencia, el objetivo, no es la fijación de precios y eso nos da algo de tranquilidad. Sin embargo, los reguladores sectoriales han insistido, incluso en un proceso de liberalización de mercados, en tratar de mantener ciertos controles de precios en el sector agroalimentario. Típicamente la justificación ha sido la seguridad alimentaria del pueblo, sostenida bajo el concepto constitucional del summa causae o el buen vivir. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el Ecuador dejó hace ya más de 5 años de ser un país petrolero principalmente, y hoy los principales productos de exportación no son el petróleo y los recursos mineros, sino los productos agrícolas. El principal producto de exportación del Ecuador hoy, más que el petróleo, es el camarón, seguido por el banano, luego por el petróleo y después de eso vienen varios otros productos agrícolas y luego la minería, ¿sí? Y esto es importante porque lo que está sucediendo es
que el bienestar del productor se está volviendo política industrial, política de Estado, a través de la fijación de precios mínimos, precios de sustentación. Y hoy quedan solamente 3 mercados con esta regulación: banano, leche y maíz. En el caso del banano hay una justificación lógica, porque existen monopsonios de compra. Existe un monopsonio de compra de la producción de banano, y lo que sucedía es que el beneficio de la producción bananera se quedaba afuera en compañías de comercialización, en traders internacionales, y no llegaba a los pequeños productores. Entonces había un desincentivo al incremento de hectáreas de producción bananera, ¿sí? Con la regulación del precio de sustentación del banano mejoró la calidad del producto de exportación y se está viendo algo de beneficios ya localmente. Pero eso no está pasando en los otros mercados. Por ejemplo, el caso que a mí más me llama la atención, y desde hace 5 años en el Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia estamos promoviendo cambio en la regulación de la fijación de precios de la leche. En el Ecuador existe un decremento del consumo lácteo del 4% anual, y es una tendencia, entiendo, en el mundo, porque las nuevas generaciones consumen menos y menos lácteos y son menos tolerantes a la lactosa, etcétera. Sin embargo, en el Ecuador pasamos de tener 1.800 productores registrados a 260.000 productores de leche, ¿sí? En un país con una geografía pequeña, pero es rentable de cierta forma para el productor de leche cruda porque tiene un precio de sustentación muy alto. ¿Cuál es el efecto? Que las industrias, los que producen productos con valor agregado, quesos, yogur, leche envasada y demás, tienen un problema porque no pueden incrementar el precio de venta al público, y finalmente vemos un estrechamiento de márgenes a tal punto que algunas industrias, incluso multinacionales, han decidido salir de la producción de lácteos y derivados del lácteo en el Ecuador, perjudicando al trabajo, la inversión extranjera y demás. Todo esto porque los reguladores sectoriales decidieron sustituir al mercado a través de políticas que generan votos. En mi conclusión, y yo puedo decir esto desde una posición cómoda en el sector privado, están sustituyendo votos en cada elección con política de fijación de precios que no beneficia al país, y finalmente lo que tenemos es ineficiencia en la asignación de los recursos macroeconómicos y también en la política industrial. Gracias, Daniel. Enganchando ahí, bueno, una pregunta para Esteban que creo que calza bien con lo que estabas comentando recién, Daniel. Y por supuesto después Alexandre también acotar lo que creas pertinente. En el caso de Argentina, entendemos que la CNDC, que es la Autoridad de Competencia Argentina, se expidió en su momento analizando una puja política de precios mínimos para la hoja de yerba mate, que también nos toca de cerca aquí en Paraguay, por razones obvias. ¿Podría comentarnos, Esteban, cuáles han sido los efectos de dicha intervención, tanto para el productor como para los grandes yerbateros, y qué efectos han tenido las medidas recientes de desregulación? Sí, justo lo que comentaba Daniel, el tema de los precios mínimos es un caso. En la Argentina había una ley, ¿no? Y enganchando quizás también con la primera pregunta, fue respecto de iniciativas legales. Había una ley que establecía un precio mínimo para la yerba, la hoja de yerba, y me siento cómodo aquí en Paraguay porque en el cono sur tomamos mate y usamos mucho la yerba mate, y es parte de la canasta básica de consumo, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? En estos temas de los precios mínimos, cuando los beneficiarios del precio mínimo son pocos pero ganan mucho, y los que se perjudican son muchos en menor medida. Entonces hay un tema de economía política, de hecho hay varios premios Nobel de economía también que hablaron al respecto de cuando hay, digamos, grupos de interés que pueden llevar a regulaciones en mercados competitivos, ¿no? Y en este caso había un precio mínimo que establecía para la hoja de yerba, y por lo tanto también para la yerba producida, y eso generaba precios también más elevados. Incluso había restricciones al área de cultivo. Hubo un informe en 2017 que hicimos de la Comisión, justamente de la Comisión de Competencia, mostrando esta situación, que no se daba la situación que decía Daniel en cuanto a la concentración en la compra, en el mercado. Si bien era más concentrado, obviamente, la parte industrial,
no era un mercado que uno pudiera decir que no tenía condiciones de competencia, por lo tanto, lo que estaba generando era un efecto en los precios finales, ¿no? Entonces, esto es un tema a definir, si es que es un costo a pagar por la sociedad de pagar más caro el precio de un producto de la canasta básica para sostener algunos cultivos, cuando en realidad, bueno, podría haber reconversión de cultivos, buscar mayor eficiencia o apoyar con alguna otra herramienta menos distorsiva del mercado. Y estoy haciendo la tarea para la reunión de hoy, para esta conferencia, para ver qué pasó, porque en realidad después, esto fue algo de 2017, pero en diciembre de 2023 se derogó la regulación del precio de la hoja de yerba y de la yerba. Por lo tanto, se liberó el precio, ya no hay precio mínimo, y pese a algún movimiento inicial, los precios entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 cayeron un 43% en términos reales, ¿no? O sea que en realidad el valor nominal con la inflación en Argentina incrementó un poco, pero mucho menos que la inflación, o sea, un 43% menos. Esto implica, para tener idea del kilo de yerba, el valor del dólar de hoy, de ser de $5,20 pasó a 3. O sea que son $2 por kilo de yerba menos que pagaron los consumidores. Entonces, ese es un efecto claro de decir, bueno, estamos dispuestos, y es para tener la noción de qué implica poner estas medidas, ¿no? No es que no tienen impacto, quizás beneficiamos a alguien, pero perjudicamos a muchos, ¿no? Y te voy a dar, ya que estamos con otro ejemplo, que es de precio máximo, si se quiere, que es la ley de alquileres, porque también hubo un proyecto de ley de 2020 que se derogó en diciembre de 2023. Y también me tomé el trabajo de hacer una tarea para esto, que es, esa ley lo que hacía era fijar un tope en el mecanismo de actualización de los alquileres, además de fijar un periodo más largo de renegociación y en un contexto inflacionario, o sea, había que cada un año recién ajustar los precios, con precios aumentando, inflación aumentando. Eso es como una regulación de precio máximo de alguna forma, ¿no? ¿Qué pasó? La oferta en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la oferta de departamentos en alquiler desde diciembre, del último trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2025 se multiplicó por 4. Debido a la derogación de esta norma. Y los precios en términos reales, tomando un promedio de la Ciudad de Buenos Aires, de departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, cayeron un 37%. Con lo cual, efectos de regular y desregular mercados competitivos. Exacto. Alexandre, ¿alguna acotación al respecto, por favor? Sim. Bom, a primeira coisa que a gente pensa quando fala de regulação de preço mínimo é que eu não acho que o Estado tem essa capacidade de dizer qual é o preço mínimo adequado para se colocar naquele mercado. Geralmente o Estado vai errar. Vai colocar um preço que não é o adequado, que pode gerar externalidades negativas outras. Segundo, que sempre tem aquela dúvida de por que proteger aquele mercado. Você protege uma parte específica da economia e prejudica muita gente do outro lado da cadeia. Essa relação, essa análise de impacto é difícil de ser feita e mensurada. Então, essa decisão, como o Daniel disse, muitas vezes de não deixar o mercado se adequar e fazer uma intervenção por meio de agência reguladora, você troca as decisões que deveriam ser tomadas por uma competição entre empresas por uma competição de partidos políticos. E quem disse isso foi Gary Becker, em 1963. Teoria da captura, teoria da regulação. O importante de tudo isso que nós
estamos dizendo, e acho que o recado mais importante é que eu não acredito que o Estado tenha competência ou capacidade técnica de dizer qual é o preço, porque ele não entende a estrutura de custos. Segundo, eu não acho que o Estado deve ter essa competência de eleger qual é o setor que ele deve proteger, em detrimento de outros. E terceiro, eu acho que existem outras opções. Por exemplo, nesse caso de preço mínimo, tem a possibilidade de barreira coletiva, com tese de poder compensatório. O mercado pode tentar se resolver ali. Isso, o preço seria ajustado conforme as condições. Mas, de fato, essa é uma discussão que gerou muita animosidade nos últimos anos, especialmente pela ocorrência de eventos extraordinários, como pandemia e outras coisas. Isso fez com que não só a discussão de fixação de preço, mas principalmente a discussão de preços abusivos de determinado setor, em função, evidentemente, dessas questões excepcionais. Muchas gracias, Alexandre. Bueno, para cumplir con nuestro tiempo, voy a pasar a un par de preguntas finales que estoy recibiendo aquí desde la audiencia, y con eso vamos a cerrar este primer panel para dar paso al segundo panel. Una pregunta interesante aquí que se presenta sobre el tema de licitaciones públicas. La pregunta es, vamos a hacer, cualquiera puede responder, por supuesto, y después acotar quien quiera acotar algo. ¿Consideran que la fijación de precios máximos y mínimos de una licitación pública abierta genera una distorsión en el mercado de la oferta y la demanda? ¿Y cómo sus países lidian con estas situaciones? Es decir, me refiero a los casos, reitero, de precios mínimos y máximos en una licitación pública abierta. ¿Cuáles han sido las experiencias de ustedes en sus respectivos países? Sí, gracias. Es una muy buena pregunta. En el Ecuador tenemos una ley orgánica de contratación pública y el bid rigging está absolutamente prohibido, pero adicionalmente la regulación impide que la entidad pública contratante pueda fijar precios mínimos o precios máximos, y nosotros trabajamos por mandato legal bajo un proceso de subasta inversa. Lo que busca el Estado siempre es tener la mejor calidad al menor precio, y no hay un proceso de fijación de precios máximos ni mínimos para evitar, obviamente, que puedan generarse ineficiencias, y por otro lado que puedan evitarse también procesos de colusión entre distintos oferentes. No Brasil se fazia muito licitações com um preço máximo, mas esse preço máximo estava atrelado ao orçamento que o poder público teria para gastar. Isso me parece uma estratégia ruim. Imagina se você vai comprar um carro e fala na loja de carro, fala assim, eu tenho $100 mil para comprar o carro. Aí você pergunta, quanto é esse carro? Quem está te vendendo vai dizer que é $100 mil. Toma aqui o carro. Era assim que funcionavam as licitações no Brasil. Abria-se um processo licitatório e que dizia, meu orçamento para esta obra é de R$500 milhões. Todos que davam um lance com aquela âncora, aquele preço âncora, que seria de $500 milhões, por exemplo, de reais. E variando 10% abaixo, 5% abaixo. Se você não coloca esse preço de referência, você fica completamente livre para poder apresentar o seu bid da forma com que quer. Os estudos mostram que depois que se adotou uma outra estratégia, os preços pagos pelo Estado reduziram de maneira significativa. Perfecto, muchas gracias, Alexandre. Daniel. Un par de preguntas finales.
Creo que esto ya está contestado. Consultan sobre lo que se busca es proteger al consumidor con la fijación de precios, pero termina desincentivando la producción y generando escasez en el largo plazo. Si bien creo que está contestado eso, me gustaría algún cierre conclusivo por parte de ustedes, porque es una pregunta central, ¿verdad? Reitero que el control de precios, aunque busca proteger al consumidor, porque como bien decía Alexandre al comienzo, ¿verdad?, las intenciones suelen ser buenas, proteger al consumidor, pero puede terminar desincentivando la producción y generando escasez en el largo plazo. Su experiencia. Sí, solo para decir, digamos, los mercados competitivos pueden implicar aumentos de precios. Si hay un shock de demanda, y esa es otra confusión, muchas veces se piensa en controlar los precios o en función de las estructuras de costos, y en realidad los costos pueden ser diversos y es la demanda la que termina digamos, fijando el precio de mercado competitivo. Entonces, si aumenta mucho la demanda, es lógico que en un mercado competitivo puedan aumentar los precios porque entran oferentes con costos más altos a ese mercado. Si hubiéramos fijado el precio al nivel inicial, esos nuevos oferentes no iban a entrar al mercado y vamos a generar un desabastecimiento, mercados negros e incluso posteriormente un precio todavía más alto, ¿no? Creo que el ejemplo que daba del tema de los alquileres fue un poco esa retroalimentación entre que se restringió la oferta y eso finalmente terminó en aumentos de precios. Daniel y luego Alexandre. Yo estoy de acuerdo con Esteban cuando hablamos de precios techo, pero cuando hablamos de precios mínimos o precios de sustentación, lo que puedes generar es que se inunde el mercado con exceso de oferta y luego no puedes evacuar toda esa oferta y eso es lo que está sucediendo en el Ecuador con algunos mercados todavía. Pero definitivamente la conclusión es sí puedes perjudicar el bienestar del consumidor para proteger el bienestar del productor. Y finalmente lo que está sucediendo es que no hay un equilibrio del bienestar general, que es lo que busca la ley, por lo menos la ley de control de poder de mercado en mi país. Gracias. Alexandre? Para finalizar, eu volto a insistir que o Estado não tem essa capacidade de dizer qual seria o preço mínimo ou o preço máximo adequado e de equilíbrio. E isso tem dois efeitos. Um, gerar escassez, porque a relação é entre demanda, oferta, a essencialidade do produto e, logicamente, a necessidade da sociedade naquele mercado, além da estrutura de custos. E se o preço mínimo colocado, se o preço colocado for muito baixo, vai haver escassez. Se for muito alto, existe uma tendência de colusão. Então, os efeitos da fixação de preços, seja mínimo ou seja o máximo, são esses dois. Ou seja, de uma maneira geral, eu acho que diminui a utilidade da sociedade. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Reitero que para respetar el tiempo, que ya se nos ha acabado, y pasar al siguiente panel, quiero agradecerle a todos por su atención, a todos y a todas, y felicitarle a nuestros panelistas por sus enriquecedoras experiencias. Muchas gracias.